o bien apuntaba a contenidos posteriores al pensamiento, lo cual también lo obligaba al silencio. Necesariamente el lenguaje no servía ya para dar forma a contenidos que no podían fijarse. No servía porque había dado la vuelta entera, había recorrido todos los territorios imaginables y había regresado al punto de partida, pero había vuelto terriblemente estropeado. Ahora bien, ¿cómo explicarlo a esa gente tan amable y entusiasta? ¿Cómo explicar que el pensamiento se revelaba imposible, que no contenía ya ni una aventura ni acción y por tanto carecía de profundidad y carecía también de altura? Pues del lenguaje solo quedaba la porquería primaria de «dame eso». La lengua es nuestra basura, pensó, y este pensamiento lo destrozó, y por eso se vino abajo, por eso se hundió en el curso de los últimos años, se fue hundiendo y hundiendo más y más, bajando y bajando más y más, desde la cátedra universitaria hasta la gélida desolación del Sparschwein, pues si afirmaba que el lenguaje era una porquería, evidentemente tampoco tenía sentido hablar sobre el lenguaje, ni cómo él lo hacía, ni cómo lo hacían otros. Eso era todo. La filosofía había dejado de existir. Solo era como si existiera. Libros en los escaparates de las librerías y en el interior de las librerías. Un miserable montón de basura, mera máscara, mero disfraz, mero adorno, simple y repugnante mentira, pues habían de encubrir el hecho de que estaban allí en lugar de los verdaderos libros y de la verdadera filosofía. Y, para colmo, él no había sido nunca una personalidad reconocida. Se había limitado a probar fortuna con el pensamiento y había fracasado. Vaya, no me había enterado, observó el húngaro volviendo ligeramente la cabeza. Pues estaba enfrascado en ordenar las botellas en los estantes de la pared. De ahí que acabara siendo un perfecto inútil, continuó él. Debía poner aquí las cartas sobre la mesa, o, mejor dicho, allí en Extremadura, pero no. Simplemente no se presentó la ocasión, no tuvo la oportunidad de aclararles su situación. Eran demasiado amables, resultaba imposible rechazarlos. Y, además, cada vez que intentó empezar en el primer día, la intérprete enseguida levantó la voz y acalló sus balbuceantes intentos. De modo que propuso, con la voz más baja posible, que vale, de acuerdo, vamos, por ejemplo, allí donde viven los inmigrantes magrebíes, a lo cual la intérprete, bajando un poco, muy poco, la voz, respondió con un tono servicial y hasta triunfante, como quien estaba ya preparada, que el señor profesor pensaba sin duda en Navalmoral de la Mata o en Talayuela, y ya estaban, pues, camino de Navalmoral de la Mata. Por el amor de Dios, le zumbaba en la cabeza. ¿Qué pasará? No tenía la menor idea, explicó luego el húngaro. No sabía ni dónde estaba ni para qué. Trató de concentrarse, trató de recordar lo que había leído en el cibercafé en los días previos a la partida, pero solo se acordaba de ciertas tensiones con inmigrantes magrebíes y de un extraño artículo sobre ecología, en el que dos autores, remitiéndose a alguien cuyo nombre apuntó en algún sitio, aunque no recordaba en cuál, explicaba que en 1983 falleció el último lobo al sur del río Duero. A buen seguro que la frase se le quedó grabada por la poco habitual formulación, pues, ¿por qué escribía un erudito en un artículo científico con un sentido poético tan escasamente habitual? El último lobo, poco habitual, insistió, pero el húngaro volvió a no prestar atención, pues acababan de llegar los proveedores. Traían la cerveza, el vino, los refrescos y los licores. El camarero había de contar las botellas, marcarlas en el cuaderno que tenía en la mano. Allí estaba todo, la cerveza, el vino, los refrescos y los licores. Invitó luego a una cerveza a los proveedores, que después se fueron, y el húngaro volvió entonces a su sitio detrás de la barra y dio a entender con un gesto de la cabeza que ya podía seguir. Y él enseguida continuó diciendo que en el camino a Navalmoral de la Mata se le ocurrió que un artículo científico solía ser muy diferente. Allí no escribían cosas tales como falleció o el último, pero daba igual, dijo, porque el asunto pronto se le fue de la cabeza mientras el coche lo transportaba rumbo a Navalmoral de la Mata. El cielo estaba completamente despejado, no había allí ni una sola nube. Entraba un agradable calor por la ventanilla que de vez en cuando bajaban. Reinaba el silencio en la carretera.
En el camino de ida apenas vieron a nadie y en el de regreso, después de enterarse de que en Navalmoral de la Mata y en Talayuela residían en efecto magrebíes, pero no existía tensión alguna, la había más abajo, explicaron los lugareños a la intérprete, en la costa andaluza. Aquí trabajaban unos cuantos miles como temporeros y vivían en relativa paz entre ellos y con los extremeños. Pues como el duro trabajo en los campos de tabaco exigía mucha resistencia física, se les pagaba bastante bien teniendo en cuenta las circunstancias, o sea que en el camino de regreso ya oscurecía, de modo que no había ni rastro de gente y, por otra parte, no le interesaba lo que había en Navalmoral de la Mata ni en Talayuela, sino aquel artículo, pues mientras escuchaba el suave zumbido del motor y la intérprete, agotada por la labor del día, echaba una cabezada, él volvía a recordar, sentado junto al mudo chofer, que, de hecho, lo extraño de aquel artículo no era solo su rara sensibilidad poética, sino la frase en sí, su contenido, pues cómo podía alguien saber cuándo había fallecido el último lobo y además, ¿qué significaba eso de fallecer? ¿Hablaba así un erudito? Algo no estaba del todo en regla con ese artículo y con esa frase, cosa esta que comentó mediante la intérprete a la gente de la fundación esa misma noche durante la cena de Cáceres, y ellos lo asumieron como una tarea. Habían de averiguar qué artículo había leído el señor profesor y a qué se referían aquellos autores, aunque no entendían por qué estaba tan deprimido el señor profesor, por qué miraba con tanta apatía en el bar después de cenar, y aunque se le notaba que quería explicarlo, dijo al húngaro, ¿qué podía decir? ¿De qué manera podía explicarles cómo era la Hauptstrasse? ¿Qué significaba vivir en la Hauptstrasse? ¿Cómo transcurría allí una mañana? ¿Cómo era el Sparschwein? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le recriminó el húngaro, pero él no le contestó, sino que continuó. ¿Cómo referirse a ese peso que sentía sobre su pecho? ¿Cómo aclarar que desde que había dejado de pensar y había profundizado, por tanto, en las cosas, había comprendido que todo cuanto percibimos de la existencia no es más que el monumento a la futilidad? Un monumento de dimensiones inasibles, que se repite una y otra vez hasta el fin de los tiempos. Y no es en absoluto el azar el que provoca con su fuerza terrible, inagotable, triunfante e invencible que las cosas nazcan y se desintegren, sino que es como si trabajara una intención turbia y demoníaca, integrada tan profundamente en el tejido de las cosas y de las relaciones entre las cosas, que el hedor de esa intención lo inundaba todo. El mundo era, pues, obra de una condenación y de un desprecio, y esto era lo que llamaba la atención de quien empezaba a pensar. De ahí que él no pensara. Había aprendido a no pensar más, lo cual, lógicamente, no conducía a ningún sitio, porque igualmente percibía el hedor. A donde quiera que mirara, a donde quiera que se volviera, allí estaba el hedor, ya que la condena, que era, al fin y al cabo, idéntica al mundo, implicaba asimismo que la futilidad y el desprecio, los cuales habían adoptado la forma de dicha intención, habían de estar presentes en la conciencia de aquel que empezara a pensar, siempre, en todo momento, tanto la futilidad como el desprecio, y aunque uno renunciara al pensamiento y se limitara a mirar las cosas, el pensamiento volvía a aparecer bajo otra forma, de modo que no había manera de liberarse. Piense o no piense, el hombre es de todos modos prisionero del pensamiento, y ese hedor le repugnaba terriblemente. ¿Qué hacer entonces? Pues engañarse dejando que las cosas siguieran su curso natural, que fue lo que hizo también en Extremadura. Dejó que siguieran su curso, y en efecto lo siguieron. El vital coordinador de la Fundación de Badajoz le comunicó a la mañana siguiente por teléfono que habían encontrado el artículo que buscaba, y no había nada que hacer. No tenía ningún sentido explicar que él no buscaba nada. Lo que tenía sentido era dejar realmente que las cosas se desarrollaran, que tomaran el rumbo que quisieran, y así ocurrió. Ya que después de descubrir que en el mentado artículo, un texto fácil de hallar, le aseguraron, los jóvenes autores se remitían a un tal Fernando Palacios, a un catedrático llamado Fernando Palacios, cuyo número de teléfono en Madrid estaba ya en poder de la Fundación. Enseguida procuraron ponerse en contacto con él. Así continuó el mensaje que recibió.
pero por el momento sin éxito. Las noticias llegaban desde Badajoz cada 10 minutos al coche, pero a partir de ese momento la intérprete asumió el papel de la empleada de Badajoz y se puso a llamar directamente desde el asiento trasero al número de Madrid. Y mientras avanzaban con destino a un valle maravilloso, célebre por sus cerezos en flor, puesto que, según la propuesta, el visitante había de conocer el valle del Jerte, incluso aunque los cerezos empezaran a florecer un mes más tarde. La intérprete comenzó de pronto a agitar el teléfono y a hacer señas, dando a entender que sí, que lo había conseguido. Y a continuación vino una serie de frases excitadas, muchos «sí, señor» y otros tantos «gracias, señor», lo cual venía a significar que habían dado con el lobo. ¿En serio?, preguntó el camarero, y fue la primera vez durante la conversación que se le iluminaron un poco los ojos, mostrando cierto interés. No en ese sentido, respondió él, sino en el sentido de que habían dado con su pista, de que podían saber cómo ocurrió y cuándo. Ahora mismo nos volverá a llamar, gritó la intérprete. Ahora mismo nos llamará el profesor Palacios, pues el profesor dice conocer el nombre de la persona que mató al último lobo. Pero pasó una hora hasta que por fin sonó el teléfono en el coche. Sí, señor, y gracias, señor. Lo tenía, anunció con tono triunfante la intérprete, alzando un papelito. Aquí está el nombre, gritó enrojeciendo. El cazador era un tal Antonio Domínguez Chanclón, y allí estaba su dirección y su teléfono. Y la mujer, feliz y contenta, se puso a marcar el número. Se sentía realmente feliz. ¿Por qué feliz?, preguntó el húngaro. Quizá porque le alegraba poder ayudar, respondió él, pero el húngaro evidentemente no lo entendió. No acababa de comprender la historia, como si no hubiera escuchado el comienzo debido al griterío edulcorado de Mustafa Sandal, o como si se le hubiera escapado una palabra clave sin la cual resultaba todo incomprensible. Sea como fuere, no paraba de soltar gruñidos y comentarios que ponían en duda cuánto escuchaba, aunque de sus palabras apenas se oía nada desde el otro lado de la barra y, además, tampoco le interesaba que se oyeran, pues él dialogaba, de hecho, con los vasos y con las botellas, con el fregadero y con la tetera. De ahí que hablara única y exclusivamente con estos objetos y, para colmo, en húngaro, no con él, que continuó explicando que, según el profesor Palacios, ese tal Domínguez Chanclón mató un macho el 9 de febrero de 1985. Ojo, no en 1983. Y su dirección era, concretamente, Avenida Virgen de Guadalupe, número 3, tercera planta, Cáceres, y que el suceso se produjo cerca de la Cantillana la Vieja, no lejos de Herreruela, aunque de hecho no ocurrió allí, según Palacios, explicó la intérprete con su particular exaltación, sino en una finca llamada La Jegosa. ¿En una qué?, preguntó el húngaro, como si esa palabra le gustara sobremanera. En una finca, repitió él. Así se llaman allí las propiedades privadas. Está todo cercado, todo el paisaje se ve rodeado de alambradas. ¿Sabe usted? Pastores o vigilantes profesionales, o ambos a la vez, vigilan las propiedades. Resulta sumamente difícil acceder, pero todavía seguimos con el profesor Palacios, dijo levantando la mano para llamar la atención. ¿Con quién?, preguntó el húngaro mirándolo sin entender nada. Pero él hizo un gesto con la mano y continuó diciendo que esa era la información de que disponían en el coche. Parecía que estaban en el buen camino. Llamarían a ese tal Domínguez Chanclón y san se acabó. Aunque claro, en aquel momento no tenía ni idea de cómo acabaría todo eso. Sea como fuere, se perfilaba con claridad el hecho de que existía un cazador, el cual había cazado un lobo, y de que, según parecía, ya no quedaban más lobos al sur del río Duero, tal como se aclaraba en el artículo. Pero el problema surgió cuando volvió a sonar el teléfono. El profesor Palacios, comunicó la intérprete sin voz, moviendo los labios, y dio a entender con un ademán que callaran todos, aunque, a decir verdad, no hablaba nadie en ese momento. El chofer parecía mudo y él, dijo él señalándose a sí mismo, estaba tratando de digerir cuanto acababa de escuchar y pensando, vale, sabemos cómo sucedió, es decir, cómo mataron al último lobo, pero quedaba por ver si eso daría para algo en sus manos. En sus manos no había ni habría nada, rumiaba, y decidió no aplazar más su determinación.
Esa misma noche se plantaría ante los miembros de la fundación y les diría que él no escribiría nada, porque no sabía escribir, porque si no se puede pensar, lógicamente tampoco se puede escribir, ni sobre Extremadura, ni sobre el último lobo. Y esto último parecía desde luego rigurosamente cierto si se tenía en cuenta la llamada telefónica, de la que se dedujo, prosiguió bajando la voz e introduciendo una breve pausa para beber un poco de cerveza, se dedujo, en primer lugar, que el último lobo no era el de Domingo Chanclón y en segundo, que por aquella época había un ejemplar en Santiago de Alcántara, otro en Carbajo y otro en las inmediaciones del río Zapato, y que todos estos cayeron más o menos por las mismas fechas y que todos eran considerados el último lobo, de manera que todo ese asunto del último lobo sonaba un poco folclórico, digamos, dijo Palacios al teléfono. Desde un punto de vista científico, solo podía afirmarse que el de Domínguez Chanclón era el último dato registrado de un ejemplar cazado legalmente. No podía decir nada más, transmitió la intérprete, con lo cual se daba por terminado el día, porque esa noche se despidieron en el hotel diciendo que a la mañana siguiente llamarían a ese tal Domínguez Chanclón, y a partir de ahí ya se vería, ya que por el momento, dijo la intérprete, sonaba el teléfono en su casa pero nadie lo cogía. O sea que mañana, insistió mirándolo con expresión animada, a lo que él pensó, pues sí, mañana, es decir, que no se plantaría esa noche ante ellos para comunicar su decisión, esperaría los resultados de la pista de Domínguez Chanclón y luego lo haría, porque la gente de la fundación había trabajado con denuedo hasta dar con ese tal Domínguez Chanclón. No podía decirles de entrada que no, que el esfuerzo había sido en balde. Ya lo haría mañana, pensó y se retiró temprano a su habitación. Pero apenas pudo dormir. Tal era su nerviosismo. Pues sí, mañana aparecería ese tal Domínguez Chanclón. Pero, ¿después qué? Y ya estaba muy enfadado por haber aceptado la invitación, pero sobre todo por no haber puesto las cartas sobre la mesa y destapado a tiempo su verdadera situación, de tal modo que se iba hundiendo más y más en el asunto. Allí estaba en el mejor hotel de Cáceres y en consecuencia de Extremadura, y mientras sabía que no podía escribir nada sobre Extremadura, pero no se descubría, estaba engañando a quienes debía ese viaje inmerecido y supuestamente maravilloso. Pues sí, realmente maravilloso, porque si bien el hechizo no servía para sacarlo de su profunda depresión, había de reconocer que Extremadura poseía un encanto especial. 2 días le habían bastado para comprobarlo, y él tampoco podía sustraerse ya a ese atractivo. Es más, desde detrás del cortinaje de su estado deprimido y de su mala conciencia, él también se daba cuenta, dijo al húngaro, de que la naturaleza era espléndida en Extremadura, de que a él le gustaba sobre todo la dehesa, ese paisaje que era una superficie ondulada salpicada con un tipo de roble, la llamada encina, que, sin embargo, no cubría todo el paisaje, pues he ahí la esencia del asunto. Los árboles se alzaban de forma dispersa. Cada tronco con sus ramas y su fronda estaba lejos del otro. Era por la sequedad, le explicó el sentido de la palabra dehesa, el chofer que de pronto se había despojado de su mudez. La causa de todo ello era la sequedad. El agua solo alcanzaba para que las encinas vivieran de esa manera, como podía comprobar, dijo el chofer señalando por la ventanilla. No había arbustos ni monte bajo por ninguna parte, solo tierra cubierta de una hierba de color verde claro y esparcidas las encinas en la inmensa llanura. Esa era la dehesa. ¿Lo entendía, no?, preguntó el chofer. Sí, claro, y entendía también el efecto que surtía sobre él, porque la dehesa era como su alma. ¿Cómo qué?, le sonrió el húngaro desde el otro lado de la barra. Está bien, continuó él haciendo un gesto con la mano y volvió a beber un trago de cerveza. Solo quería decir que Extremadura era fascinante y no solo le parecía magnífico su paisaje, sino también su gente. ¿Sabe?, dijo al húngaro. La manera más exacta de definirla era decir que eran hombres buenos. ¿Hombres buenos?, le preguntó el húngaro arqueando las cejas. Pues sí, respondió él, hombres buenos. Eso también le parecía maravilloso, aunque al mismo tiempo le resultaba horrendo pensar qué ocurriría cuando esa gente buena se enterara de lo que les esperaba, porque las autopistas y los nuevos barrios de Cáceres y de Plasencia, de Trujillo, de Badajoz y de Mérida indicaban ya por dónde irían los tiros, y el mundo
irrumpiría allí también, porque había de saber una cosa, dijo alzando un poco la voz para que el húngaro oyera al menos esto con claridad en medio del estridente griterío de la música máquina. Había de saber que Extremadura se hallaba fuera del mundo, todavía fuera del mundo, extre. ¿Entendía? Por eso era todo tan maravilloso, desde la naturaleza hasta las personas, y nadie sabía nada del peligro que suponía la amenazante proximidad del mundo. La gente de Extremadura vivía en una situación de peligro extrema, explicó al húngaro. La gente de Extremadura no tenía ni la menor idea de lo que estaba dejando entrar. ¿A qué espíritu estaba dando acceso cuando construían establecimientos comerciales y autopistas a diestro y siniestro? La miseria había sido terrible. Él vio fotografías de los viejos tiempos. Era realmente horrorosa y había que ponerle fin como fuese. Y, en efecto, acabaron con ella y acabarían con ella todavía más en el futuro. Pero lo terrible era que para tal fin no poseyeran otro instrumento que dejar entrar al mundo y, en consecuencia, la condenación, porque se condenaba todo, también el paisaje y la gente de Extremadura, y no intuyen nada, no son conscientes de lo que hacen ni de lo que les espera. Pero es así. Él lo percibía, dijo señalándose a sí mismo, lo sentía mientras se revolvía en la cama en aquella elegante habitación de hotel. ¿Cómo explicarlo al personal de la fundación? Ni siquiera entenderían lo que quería.